Los desafíos que ha enfrentado la humanidad desde la época de la modernidad y en la actual época contemporánea han sido enfrentados por diferentes teólogos protestantes, cuyas posturas teológicas han sido formuladas con el propósito de responder a las preguntas existenciales particulares de estas épocas. Bienvenidas y bienvenidos a Hablemos de Teología Contemporánea. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Y bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Hablemos de Teología Contemporánea. En esta oportunidad estaremos hablando sobre Paul Tillich y su bien conocida teología del ser. Paul Tillich nace en lo que actualmente es Polonia en 1986 y fallece en Chicago en 1975. Fue un filósofo cristiano protestante, de rasgos luteranos, excesivamente existencialista. Fue hijo de pastor, pero desde que tuvo 8 años se dio cuenta de que le gustaría ser filósofo y se consideró a sí mismo filósofo desde una edad muy temprana. Obtuvo 2 doctorados en filosofía y las 2 tesis doctorales trató sobre Schelling. Fue ordenado como ministro luterano al graduarse en teología y fue enviado a luchar en la Primera Guerra Mundial y además fue enviado a esta misma guerra como capellán. Esa labor, como capellán en la Primera Guerra Mundial, fortaleció su sentido existencialista, especialmente al lidiar con tanta muerte en la guerra. Se casó, pero se divorció de su esposa, pues ella le fue infiel mientras él estaba en la guerra. Y se dedicó a la vida de la docencia. En 1919 se mudó a Berlín y en 1924 se casó nuevamente y se fue a vivir a Marburgo, donde conoció a Pullman y a Heidegger. En 1933 comenzó a hacerse militante político contra el nazismo y una de sus obras literarias contra el nazismo fue quemada en plena plaza pública. Para esa época se publicó una lista de expertos, de eruditos que iban a ser perseguidos por el nazismo. Y de forma interesante, él no apareció en esa primera lista de personas que serían perseguidos por el nazismo, por su forma de pensar, pero sus amigos sí aparecían en esta lista. Por lo tanto, un amigo norteamericano lo llevó a Estados Unidos, llevó a Tillich a Estados Unidos para evitar que lo mataran, porque posiblemente aparecería en una próxima lista de perseguidos por el Führer. Entonces es llevado a Nueva York y terminaría su vida en Chicago. Cuando Tillich llegó a Nueva York, debido a lo que había vivido en la Primera Guerra Mundial, él se dio cuenta que sus ideas no eran bien entendidas por su audiencia. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, después de que los norteamericanos experimentaron la guerra, fue que pudieron entender más la teología de Tillich, porque ya habían experimentado el sufrimiento que en un momento previo había llevado a Tillich a formar y construir su pensamiento teológico existencialista. La teología sistemática es su obra más importante, tiene 3 tomos y es su obra magna. Y él construyó esta teología sistemática basada en 5 preguntas existenciales. Y las respuestas que él da a estas preguntas son las que generan su teología sistemática. Su teología está basada en dudas existenciales. Para él la teología oscila entre 2 polos. La verdad eterna y la situación temporal en la cual esa verdad eterna debe ser exigida. Para Tillich la muerte es el punto de reflexión, pero también es el punto de inicio. La muerte lo lleva a realizar una búsqueda de sentido para la vida, justamente ante la muerte. Y la teología de la cultura es tan solo una parte muy mínima en su teología existencial. La apologética de Tillich tiene que ver con traer el mensaje cristiano a la cultura,
De ahí parte su idea de que su teología debe ser una teología de respuesta. Para él, todo buen teólogo debe ser un buen filósofo, pues debe tener la capacidad de responder a las preguntas existenciales del momento. Porque a las preguntas de la filosofía es la teología la que debería dar respuestas. Y estas respuestas parten de la revelación. Cuando Tillich recurre a la filosofía, lo hace desde una perspectiva, es un abordaje muy ontológico. Él está preocupado por el asunto del ser, especialmente el ser humano, que es quien tiene las preguntas existenciales. Para él la existencia está marcada por una constante polaridad entre la idea del ser y del no ser. Se preocupa por esto porque en su vida estuvo muy expuesto a la muerte y el ser humano está constantemente amenazado por el no ser. Y ese no ser incluye la muerte como amenaza del ser. Entonces todo lo que represente una amenaza al ser, para Tillich va a ser el no ser. La existencia entonces es la potencia para ser, es el poder ser. Y por lo tanto se debe evitar el no ser, de alguna manera evitar la muerte. Para Tillich, Dios está en el centro de la tensión entre ser y no ser. Pues para Tillich, Dios es el fundamento del ser. Dios es el ser en sí. Para Tillich, Dios no existe, Dios es. Porque la existencia es finita, es limitada, pero el ser es infinito, el ser es ilimitado. Por eso Tillich relaciona la idea del ser de Dios con lo perfecto, con la perfección. Entonces, hay una pregunta que Tillich hará: ¿cómo logramos conectarnos con el ser? Para él, el pecado no es desobedecer a Dios, sino es más bien estar alienado, es estar separado, alejado de nuestro verdadero ser. Es decir, lejos del fundamento del verdadero ser que es Dios. Cuando tendemos al no ser, vivimos en pecado. Parte del no ser es también el miedo, la culpa, la vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo nos salvamos? A través de Cristo. Pero Tillich dirá que a través de Cristo es que yo puedo vencer el no ser. Pues Jesucristo o el Cristo, tuvo la capacidad de vencer al no ser. Jesucristo para Tillich es el nuevo ser, pues Cristo me conecta de nuevo con el fundamento de mi ser, que es Dios. Pero en Tillich la idea tradicional de la expiación no aparece, no existe. Para él, Jesús es el nuevo ser que nos permite conectarnos de nuevo con el fundamento de nuestro ser. Él es la respuesta y por medio de él es que encontramos la revelación. Él es la respuesta para nuestras preguntas últimas, para nuestras preguntas existenciales que buscamos y que hacemos buscando sentido de vida. En Tillich no debemos entender la idea de la Trinidad, pues Dios es el ser, pero Jesús no es Dios. Él es el nuevo ser. La idea de la Trinidad no encaja de ninguna forma en la teología de Tillich. Tillich hace una nueva propuesta, una propuesta que no tiene nada que ver con la idea trinitaria. Pues Jesús o Jesucristo es el nuevo ser, porque Él fue el único capaz de vencer el no ser y nos permite reconectarnos con el fundamento del ser. Jesús no es considerado el nuevo ser solamente porque haya enfrentado la muerte, sino porque a pesar de todo lo que Él vivió, Él no dejó que todas las amenazas que vivió lo alejaran del ser. Para Tillich entonces es necesario aceptar la existencia y todas las amenazas que esto implican, pero podemos vivir como Cristo lo hizo, no dejando que el no ser nos aleje de nuestro ser. Entonces, aquí es necesario hablar del método de la correlación que parte de la teología de Tillich. Tillich vinculó o creó un vínculo entre la razón y la fe. Para Tillich, la duda es necesaria, pues es a partir de la pregunta que podemos llegar a respuestas. Y de hecho, en la vida humana, en la existencia humana, siempre estaremos en ese ciclo, haciendo preguntas y encontrando respuestas.
Pero las respuestas que debe ofrecer la teología deben ser relevantes, deben corresponder a las preguntas, deben tener sentido para la fecha, el momento, el contexto en que la pregunta es hecha. Estas respuestas deben ser fieles al mensaje cristiano. Para él las respuestas únicamente serán adecuadas si éstas son fieles al mensaje cristiano, y es aquí donde Tillich como que vuelve a conectar toda su propuesta tan filosófica con la teología. Entonces, cuando Cristo me provee respuestas que me sacan de un estado de alienación y me permiten conectarme con el ser, entonces yo tengo un encuentro con Cristo según Tillich. Ese es el método de la correlación. También en Tillich encontramos la propuesta de la doble realidad. Primero, para entender esta idea de la doble realidad, hay que entender la idea de la esencia, ¿okay? Que es una idea muy platónica. Tillich dijo, hay esencia y hay existencia. La esencia es una realidad potencial que es perfecta. La existencia es la realidad en sí, nuestra realidad, una realidad imperfecta que está separada de la esencia, que es perfecta. Para Tillich, aunque estamos en la existencia, necesitamos volver a la esencia para volver al ser. Pero ¿cómo lo logramos? A través del nuevo ser. Y es que ese nuevo ser lo conocemos por medio de la revelación. Para Tillich, la revelación es básicamente que cuando en la existencia se hacen preguntas existenciales, sabiendo que no se encontrarán respuestas por medio del uso de la razón, del pensamiento, de la reflexión, cuando no se encuentran respuestas a partir del uso de la mente, se pueden encontrar a través de la revelación. Que básicamente es cuando en mi existencia y en mi razón existencial, yo logro una respuesta que viene de la razón esencial, de la esencia. Es como si hubieran dos mundos y básicamente resumo y doy un sentido más claro a lo que he dicho hasta el momento, y es que nosotros vivimos en una realidad de la existencia donde tenemos preguntas, pero hay otra realidad superior, más arriba, una realidad donde está la esencia. Y nosotros entonces encontramos la revelación cuando un pedacito de esa realidad que está arriba en la esencia baja a nuestra realidad y nosotros encontramos una respuesta gracias a esa revelación que hemos recibido de parte de la realidad de la esencia. A través de entonces este proceso de intercambio de información desde la esencia hacia la existencia, es que nosotros tenemos un poquito de conocimiento de quién es Dios. La pregunta que aquí surge es, ¿cómo podemos alcanzar esa revelación? Bueno, Tillich dirá por medio de la reintegración. Parte de entender que la realidad tiene varias polaridades. Por ejemplo, reconocer mi finitud, pero también reconociendo que dentro de mí hay un ser que es infinito, mi alma. Entonces tenemos dos opciones. La primera es empezar a buscar lo infinito, cayendo en la angustia y llegando al punto de la renuncia. Pero también podemos hacer una búsqueda de la revelación. Y que es esa revelación el equilibrio, el punto de encuentro entre estas dos polaridades. ¿Qué es la palabra de Dios para Tillich? La palabra de Dios es cuando el mismo Dios se manifiesta en la realidad humana. Pero eso implica que no necesariamente sea a través de la Biblia. Hay varias formas de manifestación divina en la realidad humana según Tillich, pero la principal y definitiva es Jesucristo. Jesucristo es entonces la perfecta revelación de Dios porque Él nos permite reintegrarnos a Dios. Y al reintegrarnos podemos tener esos encuentros con la revelación de lo esencial. Para Tillich, Jesucristo es la revelación, es la palabra de Dios. Pero para Tillich, la Biblia solamente nos ayuda a entender que Jesucristo es la palabra efectiva de Dios. Cuando entendemos eso, la Biblia entonces toma un rol como coparticipante de la revelación, mas no como revelación en sí misma. Aunque Jesucristo no debe ser entendido como Dios porque abandonó su esencia perfecta para hacerse imperfecto, y como lo imperfecto no puede volver a ser perfecto, Jesús se convirtió en el nuevo ser. Su rol
El rol de Cristo es el de ser un puente, una conexión entre el ser en sí y el ser humano para reconectar al ser humano con Dios. Cristo puede ser considerado como enviado por Dios, como la palabra de Dios, como enviado por Dios. Pero es Cristo, no por su muerte, sino porque su vida, su ministerio, vino a construir un nuevo rol, un rol como manera de un puente, donde el ser humano puede conectarse con el ser en sí, con el ser que es Dios. Gracias amigos por acompañarme entonces en este nuevo podcast y recuerden, en el próximo episodio continuaremos hablando sobre teología contemporánea. Nos vemos entonces.